¿Alguna vez han sentido que el mundo, tal como lo conocemos, no es más que una fina capa de pintura fresca sobre una pared podrida? Existe una fragilidad en nuestra cotidianidad, un velo casi imperceptible que separa nuestra lógica de un abismo que no conoce el tiempo ni la piedad. Los que han cruzado ese umbral lo llaman de muchas formas, pero en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva, ese lugar es conocido como Siete Alem. No es el infierno, pero se le parece bastante. Es una dimensión de eco, un reflejo degradado de nuestra realidad donde el color se ha extinguido y el aire huele a polvo estancado y a recuerdos que se niegan a morir. Hoy les voy a relatar lo que sucedió en un rincón olvidado de la Ciudad de México, en una estructura que los lugareños evitaban incluso a plena luz del día. Lo llamaban la vecindad del silencio. Y esta es la crónica de un hombre que, por amor, decidió caminar entre las sombras de lo imposible. El sol de la tarde caía con un peso plomizo sobre el asfalto de la colonia Guerrero. Joaquín miraba a su hijo, Mateo, de apenas 7 años, patear un balón de fútbol desgastado contra la pared de un callejón sin salida. Era un domingo cualquiera, uno de esos días donde el tiempo parece detenerse en un sopor de calor y aburrimiento. Pero el destino, ese arquitecto cruel, tenía otros planes. Un mal rebote, un grito ahogado de frustración infantil, y el balón voló por encima de un muro alto, coronado con trozos de vidrio clavados en cemento viejo. Detrás de ese muro se alzaba la vecindad del silencio. Nadie recordaba quiénes habían vivido allí o por qué el edificio había sido clausurado hacía décadas. Solo se sabía que los pájaros nunca se posaban en sus cornisas y que el viento, al pasar por sus ventanas rotas, emitía un silbido que sonaba a lamento. ¡Papá, mi pelota!, exclamó Mateo, con esa urgencia que solo los niños poseen. Joaquín suspiró. Antes de que pudiera detenerlo, el niño divisó una brecha en el portón de madera podrida y se deslizó hacia adentro con la agilidad de una sombra. Joaquín llamó su nombre, primero con calma, luego con una nota de ansiedad que le apretó la garganta. «Mateo, sal de ahí ahora mismo». No hubo respuesta, solo el silencio. Un silencio denso, casi sólido, que pareció tragar el eco de su propia voz. Joaquín no lo dudó. Empujó el portón, que se dio con un gemido de metal oxidado, y entró al patio central. En ese instante, el mundo cambió. El calor sofocante de la ciudad desapareció, reemplazado por un frío seco que le caló los huesos. El cielo, que segundos antes era azul brillante, se transformó en un manto grisáceo, carente de nubes, como si alguien hubiera filtrado toda la luz del universo a través de una lente sucia. El olor era lo peor, una mezcla de humedad, basura quemada y algo dulzón, como carne olvidada en un sótano. Joaquín miró hacia atrás. El portón por el que había entrado ya no estaba. En su lugar había una pared de ladrillos carcomidos que parecía haber estado allí por siglos. Estaba en Siete Alem. El patio de la vecindad era un laberinto de ropa tendida que no se movía, a pesar de que no había viento. Eran harapos grises, petrificados en el tiempo. Las puertas de las viviendas se alineaban en los pasillos superiores como bocas abiertas, oscuras y expectantes. ¿Mateo? La voz de Joaquín sonó pequeña, extraña, como si el aire fuera demasiado espeso para transportarla. Caminó hacia la primera puerta a su izquierda. El número 4 estaba grabado en la madera, pero los bordes del metal parecían derretirse. Al acercarse, escuchó un sonido familiar. Una discusión. Era su propia voz, años atrás, gritándole a su ex esposa en medio de su divorcio. La violencia de las palabras, el dolor del fracaso matrimonial que tanto intentó ocultar de Mateo, emanaba de esa habitación con una fuerza física. Abrió la puerta por instinto, esperando encontrar a su hijo. Pero no había habitaciones. Lo que vio fue un vacío infinito donde los muebles de su antigua casa flotaban en un mar de estática gris. En el centro, una figura que se parecía a él mismo lloraba desconsoladamente sobre una cuna vacía. El trauma del abandono, la culpa de no haber podido mantener unida a su familia, se materializaba aquí como una trampa sensorial. Cerró la puerta de golpe, con el corazón martilleando contra sus costillas. Comprendió entonces la naturaleza de este lugar. La vecindad del silencio no era solo un edificio en Siete Alem, era un catalizador. Cada puerta albergaba un pedazo de su propia psique, una versión deformada de sus peores momentos. Subió las escaleras de metal
que vibraban con un zumbido eléctrico de baja frecuencia. Sus manos, al rozar el barandal, se llenaron de un hollín negro que se adhería a la piel como si estuviera vivo. En el segundo piso se encontró con una hilera de personas, o lo que quedaba de ellas. Eran los vecinos de esta dimensión, seres con la piel del color del papel periódico viejo, cuyos ojos eran simplemente cuencas vacías llenas de una neblina densa. No se movían, solo estaban de pie mirando hacia las puertas, esperando algo que nunca llegaría. Uno de ellos, una anciana con un vestido de novia desgarrado, susurró al paso de Joaquín: «Aquí el silencio es la única moneda, forastero. Si hablas demasiado, el edificio te reclamará para su colección». Joaquín apretó los dientes y siguió adelante. Llegó a la puerta número 12. De su interior provenía el sonido de un balón rebotando. Tum, tum, tum. «¿Mateo? Hijo, ¿eres tú?». Entró con cautela. La habitación era una recreación de su propio dormitorio de la infancia. El olor a naftalina y a viejo era asfixiante. En la esquina, de espaldas, estaba la figura de un niño pequeño. «Mateo, vámonos de aquí. Este lugar no es seguro», dijo Joaquín extendiendo la mano. El niño se giró lentamente. No era Mateo. Era el propio Joaquín a los 8 años, pero su rostro no tenía rasgos. Era una superficie lisa de piel pálida. El niño sostenía el balón de Mateo, pero al mirarlo de cerca, Joaquín se dio cuenta de que no era cuero. Estaba hecho de carne cocida y cada vez que rebotaba emitía un gemido humano. «Papá no vino por mí», dijo la criatura con una voz que era un coro de 1000 niños sufriendo. «Me dejó en la oscuridad. Tú también lo harás». El suelo empezó a disolverse bajo los pies de Joaquín. El trauma de su propia orfandad, el miedo a ser un padre tan ausente como lo fue el suyo, comenzó a manifestarse en forma de manos negras que surgían de las sombras de la habitación, intentando arrastrarlo hacia el abismo que se abría en el piso. Con un grito de pura voluntad, Joaquín retrocedió hacia el pasillo y cerró la puerta. Estaba jadeando. El aire de 7 Alem quemaba sus pulmones como si estuviera inhalando cenizas. La desesperación comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si Mateo ya no era Mateo? ¿Y si este lugar ya lo había consumido y lo había transformado en otro recordatorio estático de dolor? Llegó al piso más alto. El cielo gris parecía estar a solo unos metros de su cabeza, pesado y opresivo. Al final del pasillo, una última puerta permanecía entreabierta. No tenía número. De ella emanaba una luz amarillenta y enfermiza, la única pizca de color en todo ese páramo de sombras. Joaquín caminó hacia ella. Cada paso se sentía como si estuviera caminando a través del lodo espeso. Al entrar, se encontró en el centro del patio de la vecindad, pero las proporciones estaban distorsionadas. Las paredes subían kilómetros hacia el cielo, y el suelo era un espejo de obsidiana que reflejaba todas las versiones posibles de su propia muerte. Allí, en el centro, sentado en un pequeño columpio hecho de cadenas oxidadas, estaba Mateo. El niño miraba hacia abajo, sosteniendo su balón, pero el balón estaba cubierto de una sustancia negra que goteaba rítmicamente. «¿Hijo?», susurró Joaquín, temiendo lo peor. Mateo levantó la vista. Sus ojos eran normales, pero su expresión era de una vacuidad absoluta, como si hubiera visto el final del tiempo y hubiera decidido que no valía la pena regresar. «Dijo que me podía quedar, papá», dijo Mateo con una voz monótona. «Dijo que aquí nadie se va, que aquí el silencio nos cuida». Detrás del niño, una sombra comenzó a desprenderse de la pared. No era un hombre, ni un monstruo. Era una masa de geometría imposible, una amalgama de todas las puertas y todos los traumas de la vecindad. Era la personificación del silencio. Joaquín comprendió en ese clímax psicológico que no podía luchar contra esa cosa con fuerza física. 7 Alem no se rige por la física, sino por la resonancia del alma. La entidad se alimentaba de su culpa, de su miedo a fallar como protector. «Él no se queda», rugió Joaquín, dando un paso al frente, ignorando el frío que intentaba paralizar su corazón. «Él es mi hijo, y si tengo que quemar este lugar con mi propia memoria para sacarlo, lo haré». Joaquín cerró los ojos y, en lugar de resistirse a los recuerdos dolorosos que las puertas le habían mostrado, los abrazó. Aceptó su divorcio, aceptó su infancia rota, aceptó su miedo a la soledad. Al hacerlo, la energía que la vecindad usaba para torturarlo perdió su anclaje. El silencio fue interrumpido por un grito visceral del propio Joaquín,
un grito que contenía toda su humanidad, su imperfección y su amor. El espejo de obsidiana bajo sus pies se fracturó. La entidad de sombra se retorció, perdiendo su forma, mientras las paredes de la vecindad comenzaban a pelarse como piel quemada por el sol. Joaquín corrió hacia Mateo, lo tomó en brazos y no miró atrás. No buscó una puerta, buscó un sentimiento. Recordó el calor del sol de la tarde en la colonia Guerrero, el olor a tacos de la esquina, el ruido del tráfico, la imperfección hermosa de la vida real. Sintió un tirón violento en el estómago, como si un anzuelo lo arrastrara a través de un túnel de cristal roto. De repente, el aire volvió a ser cálido. El ruido de un claxon a lo lejos rompió la quietud. Joaquín abrió los ojos. Estaba tirado en el suelo del callejón, abrazando a Mateo. El portón de madera de la vecindad del silencio estaba frente a ellos, cerrado con una cadena gruesa y vieja que parecía no haber sido tocada en décadas. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que Joaquín nunca había apreciado tanto. Mateo comenzó a llorar, un llanto natural, de niño asustado. Joaquín lo apretó contra su pecho, sintiendo el latido del corazón del pequeño. «Ya pasó, hijo, ya pasó». Se levantaron y caminaron hacia la calle principal, dejando atrás el callejón. Joaquín no se atrevió a mirar hacia atrás, pero por el rabillo del ojo, juraría que vio algo en una de las ventanas superiores de la vecindad. Una figura pálida, sin rostro, que lo observaba. Han pasado meses desde aquel día. Mateo parece haber olvidado la mayor parte de lo sucedido, atribuyéndolo a un sueño feo. Pero Joaquín no. Joaquín ya no puede ver el mundo de la misma manera. A veces, cuando camina por la ciudad, nota que el color de las cosas parece desvanecerse por un segundo. A veces, al abrir una puerta en su propia casa, espera encontrarse con el vacío gris de 7 Alem. Y lo más perturbador de todo, el balón que Mateo trajo de vuelta. El balón que Joaquín juró haber dejado atrás en aquella dimensión. Apareció en el armario de su hijo una semana después. Joaquín intentó tirarlo a la basura, pero a la mañana siguiente, el balón estaba de nuevo en el centro de la sala. Ahora, Joaquín vive en un silencio vigilante, porque él sabe lo que hay detrás del velo. Sabe que la vecindad del silencio no fue destruida, solo cerró sus puertas para digerir lo que había aprendido de él. Tengan cuidado, amigos míos, cuando busquen algo que se ha perdido en un lugar olvidado. No todas las puertas llevan a habitaciones, y no todos los silencios están vacíos. 7 Alem está más cerca de lo que creen, respirando detrás de sus miedos, esperando a que cometan el error de entrar a buscar un balón, o a buscarse a sí mismos. Buenas noches, si es que el silencio se los permite.